Cuéntanos, Tom, ¿cómo fue ese salto de ser emprendedor a de repente un día invertir en otros emprendedores? Yo tenía una empresa de publicidad online que teníamos en Malta, en España, en Dinamarca, en Finlandia, en Reino Unido, en México, en Argentina, es decir, que teníamos en múltiples países, pero era un negocio. ¿Cuáles serían las red flags que hacen que despierte la desconfianza en un inversor cuando está conociendo a un emprendedor? Y no ibas a abrir en Reino Unido. Ya. Ay, que no, que hemos cambiado de planes. Pues eso no lo podemos hacer porque está regulado, ¿no? Para esa gente que tiene tanto desconocimiento, sobre todo de un business angel que quizás son un poquito más imprevisibles que un VC, ¿cómo dirías que toman las decisiones? Pero realmente yo creo que esos son, por lo menos en mi experiencia, esas son las únicas dos razones, digamos, generalizadas. Si tú tienes problemas con los socios, no estás centrando tus esfuerzos donde hay que centrarlos, estás perdiendo energía en un conflicto interno en vez de salir al mercado, digamos. Es un problema emocional o de depresión o de ansiedad, no ves las soluciones a los problemas, no te salen las soluciones. Y que sí, las comparten con otros emprendedores, pero es verdad que creo que una preocupación que tienen muchos de que es el miedo a que se cierre una empresa cuando ya parece que ha sobrevivido un tiempo y ahora parece que al no cerrar una ronda puede ser otro motivo de cierre. Hola a todos, hoy estamos de nuevo en el canal de Lo Aprendí Emprendiendo y hoy tenemos con nosotros a Tom Horsey, inversor, emprendedor y a día de hoy también dueño de un fondo de Venture Capital. Pero sobre todo, si podemos usar la palabra, un tío majísimo, al que Gracias. cualquier emprendedor que haya conocido seguro que está muy agradecido de recibir su feedback y de conocer su historia. Gracias, Tom. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. En primer lugar, me gustaría saber cómo empieza tu historia en el mundo de emprendimiento. ¿Cómo empiezas a emprender? Bueno, mi primer emprendimiento realmente, por decirlo de alguna forma, tú sabes, era cuando estaba en el colegio y yo parecía algo mayor, entonces había cosas que yo podía comprar que mis compis no, entonces lo compraba y se lo vendía. No, no voy a decir cuáles porque son todas cosas que no deberíamos Ya, haber pero... estado comprando para empezar. Pero eso fue digamos, el inicio. Luego, la segunda vez fue con 18 años. No suelo contar estas cosas, pero como he dicho que para gente que están Sí, empezando, pues está diga, bien, empezar lo por cuento. ahí. Entonces, y luego la segunda vez era con 18 años, vine a España, de Inglaterra, y quería aprender español, estaba haciendo un año sabático. Intenté buscar trabajo, inicialmente en una academia de inglés, pero pedían que tenía TEFL, que es el título de poder enseñar inglés a estudiantes extranjeros, que no lo tenía. Vale. Luego intenté, era justo antes de la Expo de 92, es decir, que fue a finales de 91, intenté conseguir un trabajo como guardia de seguridad, como albañil, no lo conseguí. Entonces empecé a buscar clases particulares de inglés. Vale. Y terminé, la verdad que bastante bien, terminé con algunos grupos, los grupos te pagan mucho más porque cada uno te paga menos, pero hay muchos, en el Colegio de Ingenieros Industriales aquí, y bueno, y luego un montón de clases particulares, ¿no? Y eso fue un negocio que hasta lo traspasé, por decirlo de alguna forma, a un amigo que vino a Sevilla después de mí y que necesitaba trabajo. Entonces le di todas mis clases y se quedó, digamos, con el negocio. Luego había cosas montando empresas en distintos sitios, trabajando yo solo y haciendo trabajos por los fines de semana y por las noches en mi casa. Y luego lo que normalmente, y eso fue durante unos cuantos años y tal, y eso fue como estilo, hoy en día sería afiliación, ¿no? Sería como trabajos de afiliación. No lo fue en ese momento como tal, pero hoy en día lo llamarías así. Y luego lo que suelo decir, que es mi primer emprendimiento,
fue cuando monté el primer negocio con equipo, contratando yo un equipo que fue en 2000. Pero todas esas cosas que te he contado antes, pues uno era con 13, 14, 15 años, otro con 18. Claro. Es decir, que había cosas anteriores, pero no. De hecho, cuando yo hablo de que yo qué sé, en las estadísticas pone que he montado 15 empresas, no cuento esas cosas anteriores, porque para mí eran, bueno, autoempleos, ¿no? Claro. No sé si un autoempleo como tal cuenta como Claro, negocio. eran formas de buscarte la vida, Sí. quizá no un modelo de negocio como tal, pero sí, eran como esas primeras pinceladas de entrar en el mundo del emprendimiento. Sí, sí, por eso eran emprendimientos, pero autoempleos. Vale, y así en resumen, ¿cuántas empresas has montado y cuántas has cerrado? Bueno, sin contar esas cosas, es decir, negocios, y no empresas, negocios con, y cuando digo no empresas, porque al final quizá yo tenía una empresa de publicidad online que teníamos en Malta, en España, en Dinamarca, en Finlandia, en Reino Unido, en México, en Argentina, es decir, que teníamos en múltiples países, pero era un negocio, ¿no? Eran múltiples empresas para un negocio. Entonces, negocios han sido 15, activas, por lo cual todo lo demás están cerradas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, creo. Vale. ¿Sabes? Entonces 9 se han cerrado. De esos que se han cerrado, un buen ratio, ¿verdad? bueno, de los que se han cerrado, hay mucho, ¿sabes? Porque todo lo que nace muere. Eso es algo que no solemos tener en cuenta. Cuando muchas veces dicen, no, pero he cerrado, no sé qué. Pero no todos han sido fracasos. Ha habido fracasos, pero yo creo que de esos 9 que he cerrado, que hayan funcionado bien, realmente, 1, 2, 3, quizás 3 han funcionado, bueno, 4. Yo creo que 4 han funcionado bien y 5 que podría decir que han sido fracasos. Vale, que luego de las que se mantuvieron abiertas, algunas quizás no han funcionado tan bien, pero se han mantenido abiertas, simplemente no han llegado al cierre. Por eso estaba como dudando, porque hay una de esos 6 que está en limbo. Pero bueno, es verdad, está en limbo, todavía tiene, digamos, un negocio, pero hay una factura cada 6 meses, ¿no? Bueno, quizá un poquito más, ¿no? Pero no tiene muy poco. No hay empleados ya, es como una empresa en limbo, vamos. Vale. Entonces, una vez empiezas a emprender ya oficialmente, no quizás esta forma de buscar trabajo, de buscarte la vida que no sean autoempleo, ¿cómo empieza a impactar eso en tu vida personal y profesional? ¿Cómo cambia? Bueno, el tiempo, ¿no? Que tienes poco tiempo, menos tiempo para dedicar a otras cosas, ¿no? Te come la cabeza, es decir, no descansas realmente, tu mente no descansa en ningún momento, hasta tu subconsciente por la noche está dando vueltas a problemas, ¿no? Que tienes. Este año, este verano, es el primer verano en, pues por lo menos 25 años, yo creo que más, como 20, quizás 30 años, que realmente he pisado la oficina. He trabajado, pero he pisado la oficina un día en el mes de agosto. Estaba trabajando, pero estaba cuidando a un niño que tengo con discapacidad en mi casa, entonces estaba trabajando cuando pude, pero un día, normalmente estaría 20 días Sí, en la primera agosto vez en que la te has oficina. cogido algo de vacaciones. La primera vez, o que he bajado un poco el ritmo en Vale. 30 años, eso es causa del emprendimiento, eso de que no para, ¿no? Que el mundo no para. También te da como un objetivo en la vida. Yo creo que en mi vida, y creo que me he equivocado en muchas cosas, ¿no? Pero
en mi vida hasta la fecha, yo creo que he tenido dos objetivos principales, ¿no? Uno ha sido dejar huella profesional y eso creo que lo puede conseguir de muchas formas, pero en el mío ha sido con muchos de los proyectos que he lanzado. Y el número dos ha sido pues hacer que educar y hacer crecer a mis hijos, ¿no? Y quizás podría añadir una tercera, que era que uno, como tiene una discapacidad, pues tenía yo un objetivo muy claro de asegurar que tuviera una situación económica cuando no estemos, que está bien, ¿no? Porque no tiene capacidad de trabajar él. Y cuando digo que he equivocado, y lo voy a mencionar porque yo últimamente he empezado a darme cuenta de esto, yo creo que lo que dejé o no lo hice tan bien que tenía que haber mantenido como objetivo, era las relaciones, digamos, más personales, ¿no? Y cuando digo personales, hasta de mi pareja, la mayoría de mis niños, hasta muchos amigos. No es que no haya tenido contacto con mis amigos, pero que ha sido, la verdad, que quizás menos frecuente de lo que me habría gustado. Y todo eso son resultados de emprender, porque al final tiene un centro de gravedad, una gravedad tan fuerte, lo de emprender y los proyectos que estás lanzando, que no te permiten muchas veces mirar más allá, ¿no? Es como un agujero negro que chupa todo Sí, la da como luz. esa sensación de túnel que además va avanzando, pierde un poco la noción del tiempo. A mí personalmente, por ejemplo, me ocurrió que pensaba que ya acabaría, que quizá el mes que viene, cuando solucione este problema, ya tendré más tiempo para retomar, poder salir con la gente, el coger vacaciones, y al final cuando te das cuenta han pasado años y no sigues exactamente donde estaba y con problemas diferentes. El problema es 30 saber años. decir, claro, es que está bien que lo cuentes tú, ¿sabes? Porque ¿con qué edad empezaste a emprender ya más seriamente? Decía que... Pues mira, monté esa empresa que tenía ya el equipo y tal en 2000, enero de 2000. Entonces han sido así casi 26 años ya. Ya, Y yo digo 30 porque, claro, estaba haciendo esas cosas que he dicho que tenía montado una empresa y estaba facturando, haciendo afiliación y tal. Eso lo empecé pues unos años antes. claro. Entonces eso, como te digo, era un emprendimiento simplemente sin digamos, una estructura de equipo. Por eso te digo más o menos 30 años. No acaba nunca. Es verdad que yo he sido un poco enfermo de eso, del trabajo, ¿no? Es lo que me dice a mí. Yo no lo he visto como tal. Yo sí que era un poco enfermo del tiempo, que eso también estoy intentando y creo que estoy consiguiendo bajar, que me daba mucha, no digo ansiedad, pero me hacía sentir intranquilo cuando veía que no estaba aprovechando el tiempo, no estaba siendo todo lo productivo que quería ser. Y por eso, en parte, lo de, pues en agosto, ¿cómo voy a ir yo a la playa? De Ya, hecho, las vacaciones más relajantes que he tenido en todo ese tiempo, y por lo cual probablemente en toda mi vida, fue haciendo el Camino de Santiago. Hice el Camino de Santiago durante 10 o 12 días por ahí, desde Ponferrada a Santiago, que son unos cuantos kilómetros. Y como yo estaba muy cansado porque estaba trabajando, pues no me levantaba lo suficiente temprano, por lo cual me pillaba las horas de calor andando. Entonces 2 veces tenía fiebre por la noche, no sé qué, me sentía fatal y aún así eran las vacaciones más relajantes que tenía en todos esos, quizás hasta este año ya he bajado. claro. Sí, sí. No sé, yo digo siempre, y lo diremos todos, ¿no? que hemos emprendido, que realmente es un maratón. Y un maratón son 44 kilómetros. Y entonces, pues, yo nunca he hecho un maratón, he hecho media,
Y cuando he llegado 18 kilómetros, he chocado con como un muro invisible. Y, Dios, que yo no puedo seguir. Sí. Claro, y sigues, porque te esfuerzas y sigues y llega y luego pasas eso y realmente yo creo que eso era entre 18 y 19 kilómetros y luego llegué a 22 sin demasiado problema. Pero imaginando cómo tiene que ser de 44, supongo que chocas con estos muros varias veces, ¿no? Entonces, la verdad que tiene que tener una perseverancia y estar dispuesto a dejar atrás ciertas cosas para poder hacerlo. No es... mm, hay que tener valentía para hacerlo, creo. Me gusta también la referencia de la maratón, la media, las carreras así de larga distancia, porque yo entreno para esas cosas y una cosa que he visto muchas veces es que son totalmente incompatibles sin el descanso, que por mucho que parece que tienes que entrenar para llegar a esas cantidades, ese volumen de trabajo, si no te tomas el descanso tan seriamente como el volumen de trabajo, al final se te quema el vehículo que es tu cuerpo y tu mente, por así decirlo. ¿Cómo separa a tu yo individuo como de tu yo emprendedor? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo consigues separar al individuo Vale. del emprendedor? Jo, yo creo que no sé separarlo, yo no he conseguido separarlo. Yo creo que no he conseguido separarlo. Lo vives en todo. Mis hijos, me acuerdo cuando eran más chicos, bueno, todavía lo hago, pero íbamos, yo qué sé, a un bar y digo, pues mira, fíjate, mira, esto es lo que cuesta, mira cuánta gente hay trabajando, cuántas mesas hay, cuánto, ¿sabe? Cuánto están cobrando por plato, pero mira, están facturando no sé qué, no sé qué. Yo creo, ¿sabe? Haciendo mi cálculo así como de buen negocio era, ¿no? Y así con todo, mi hijo lo hace. Dice, papá, ¿qué he visto? ¿Sabe? Entonces yo creo que separarlo, ¿no? Lo que sí hay que hacer es desconectar el cerebro de alguna forma. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? Realmente ha sido más bien en los últimos años. Bueno, no, y antes también. Antes lo hacía con carreras, corriendo. Luego me hice daño a las rodillas, la edad, y pasé a la piscina. Entonces, hoy en día lo hago con la piscina. He pasado por unas fases con meditación. Me gustaría hacerlo más, pero me cuesta meterlo en mi rutina. Y ya está realmente. Yo creo que el ejercicio es muy gracioso, pero intento nadar todos los días que estoy en la oficina. No son todos los días, pero bueno, cuando estoy en la oficina, no estoy de viaje, no estoy de evento, no tengo una comida, pues intento ir a la piscina, ese día en la semana laboral. Y me reactiva, totalmente, me reactiva, que soy muchísimo más productivo en el día entero haciendo esa pausa toda una hora y pico. Es decir, que la piscina está aquí muy cerca, por lo cual son 5 minutos en coche, ir 5 minutos de vuelta, son 10, cambiarme quizás 5, 10 minutos, pues vamos a decir 10, pues cambiarme en cada lado 20 minutos, viaje 10 minutos y luego nado media hora, por lo cual realmente es una hora. Claro. Y esa hora pues me cambia, me hace mucho más productivo que por ejemplo trabajando. Yo normalmente llego a la oficina, que empiezo con el móvil hoy en día, estás trabajando continuamente, pero bueno, llego a la oficina sobre las 10 más o menos, salgo de la oficina más o menos sobre las 8 y eso he hecho siempre. Mínimo ha sido 10 horas diarias y en estos últimos años he metido entre medio esta hora de piscina, pero realmente son 9 horas, digamos, de trabajo. Bebo bebida. La creatina, ¿no? Sí, bueno, creatina no, pero bueno, sí, lo mismo. Sí, algo isotónico por ahí. Yo tomo Quil, de hecho este es una cosa de Quil, pero que entonces esto simplemente lo meto al agua, lo mezclo y lo bebo. Pero cuando no tardo no pierdo, digamos, tiempo comiendo entre semana, porque realmente son 9 horas de trabajo continuo.
y soy mucho más eficaz haciendo 10 horas con 1 hora de pausa haciendo el ejercicio que estaría haciendo 10 horas de forma seguida. Mucho más productivo, mucho más. Sí, se Es nota. decir, que quizás es lo que tú estás diciendo, desconectando el cerebro un momento. Para mí es un poco, te he hablado antes de la meditación, para mí la piscina es un poco como la meditación. Nado muy mal, que eso es fatal. Entonces, para no ahogarme, pues tengo que concentrarme mucho. Tienes que estar presente en lo que Tengo que estás estar haciendo, muy claro. presente de la respiración, ¿sabes? De todo. Entonces, para mí es un poco como meditación. Me quita del... Solo estoy haciendo eso en ese momento. Cuéntanos, Tom, ¿cómo fue ese salto de ser emprendedor a de repente un día invertir en otros emprendedores? Convertirte en un business angel, por así decirlo. Bueno, mira, nunca ha sido algo, digamos, ni planeado, ¿no? Ha sido una evolución natural hasta la fecha, ¿no? Como fondo de inversión. Entonces, ¿qué pasó al principio? Es que mis sectores principales como emprendedor eran la publicidad online y el marketing digital. Eso en los años de 2007 a, digamos, 2010, pues pasaron por una época muy difícil, ¿vale? De mucha volatilidad. Había volatilidad, pues el iPhone salió en 2007. Las conexiones de datos empezaron a salir. Antes era SMS, empezamos a pasar en email, el email se empezaba a leer en el móvil, se empezaba a navegar con el móvil. Luego llegaron cosas no sé si era programática para 2010, quizás sí, pero empezaron a haber, digamos, tecnologías optimizando el tema de publicidad, ¿vale? Entonces había como, y luego había la crisis económica, por lo cual presupuestos que se habían estado gastando se dejaron de gastar. Entonces todo pasó a la vez. Y entonces pues yo decidí que la solución a eso era diversificar. Hay algunas razones más por lo cual quería diversificar, que por ejemplo encontraba muy difícil subir por encima de un tope, ¿vale? 3 veces en mi vida he llegado a tener pues más o menos entre 40 y 50 personas en una empresa, ¿vale? En 3 distintas empresas. Nunca he superado ese nivel. Creo que sé el porqué, pero bueno, que no ha pasado. Entonces digo, bueno, tengo volatilidad, no puedo crecer mi empresa más de lo que hago, pues tengo que abrir más empresas, ¿vale? Para crecer, ¿no? Vale. Entonces empecé a montar nuevos proyectos en diversos temas y justo cuando ya tenía, me parece que era 8 funcionando a la vez, un hombre, un sueco con quien habíamos estado haciendo un joint venture entre la India y Sudáfrica, me propuso invertir en su empresa. Entonces digo, vale. Era una cantidad que, bueno, eran 2 semanas de beneficios en ese momento, que estábamos, la verdad que nos iba bien. Y entonces, pues, hice esa inversión y esa era la empresa número 9. Luego, 2 años más tarde, conocí una gente que estaban haciendo algo que también parecía que tenía una lógica estratégica para nosotros, que era un sistema de conexión de APIs, esto en 2012, super guay, estilo, pues hoy en día un Zapier o en ese momento un IFTTT, un Make o lo que sea. Y entonces pues parecía que podría servirnos a nivel estratégico. Pues hice esa inversión y luego otra. Entonces, todas esas inversiones pues pasaban como de una forma supernatural. Entonces, pues yo no sé cuántas inversiones había hecho cuando llegaron 2 hombres que eran de la Asociación Andaluza de Business Angels, ¿vale? Vale. Y me acuerdo, estamos sentados en la oficina, justo ahí detrás, y me dicen, pues, tú eres Business Angel. Y digo, ¿qué? Yo no había leído de esto y tal, pero dijo, llámate Ángel.
digo, es que es muy fuerte, ¿no? Sobre todo para un inglés. Un americano más, Claro, lo encuentra más fácil decir echarse flores, ¿no? Los ingleses no lo encontramos muy fácil. Y entonces, bueno, ay, pues no sé, eso es lo que soy, sí, 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 no sé qué, no sé qué. Entonces, a partir de ese momento empecé a decir, pues quizás soy diseño, empecé a mirarlo. Y eso fue, digamos, el inicio mental de decir, oye, mira, que realmente lo que estoy haciendo es invirtiendo en proyectos y no montándolo yo o te cambia un poco el concepto de de lo que estaba haciendo, ¿vale? Antes era, oye, estamos metiéndonos en algunas empresas porque estamos trabajando con ellos, o vemos que tiene un valor y de repente no, estamos invirtiendo por invertir. Y bueno, luego empecé a montar un equipo porque yo entendí que esto podría ser, pues, empresa número a la vez 9, ¿no? Monto un equipo, claro. pues mi estructura de montar equipos era yo lanzaba algo, lo ponía en marcha, Mm, empezamos más o menos a tener unos procesos, unos procedimientos y luego metía una persona que lo gestionaba. Y digo, pues hago esto, lo mismo con el tema. ya, Y bueno, no ha salido así. Yo me he terminado metiéndome cada vez más y eso ha pasado de, bueno, de forma amateur y tiempo parcial a ser amateur tiempo completo, a ser tiempo completo profesional con el Fondo Europeo de Inversiones, a ser pues tiempo completo profesional y ya con un fondo regulado, que es la situación actual. claro. Pero ha sido una Sí, evolución. sí, que ha sido poco a poco y qué curioso eso, que no supieras ni que estaba siendo un business angel. Quizás No en sabía lo aquel que era. entonces la palabra no se oía tanto como a día de hoy. Porque, claro, yo empecé a emprender y supe bastante pronto lo que era eso, No, 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 no. pero curioso. Se leía en algunos sitios, Mm, ¿sabes? De esto de Estados Unidos y tal, pero que aquí no. no había llegado a Yo, eso. además, yo no estaba metido tampoco en el entorno, digamos, de inversión. Estos eran proyectos que conocíamos. Bueno, Mm, vas a un evento, o alguien te contacta y veis que o estás trabajando ya con ellos, entonces ya dices, vale, pues eso tiene una lógica, como te claro, digo, ya lo conocía. estratégica. Era como inicialmente, casi lo llamarías hoy en día como innovación abierta, casi Sí, inicialmente, es porque eso. daban valor a las empresas mías que estaban funcionando. Claro. Luego intenté hacer un modelo híbrido que podríamos llamar hoy en día un venture builder, decir, uy, hay proyectos, ¿sabes? Que veis oportunidades, yo creo que eso, todos vemos oportunidades, todos los emprendedores por lo menos, vemos oportunidades en muchos sitios, pero claro, yo no tenía tiempo, entonces digo, bueno, mira, lo que voy a hacer es encontrar equipos que puedan meter a gestionar estos proyectos que yo creo que pueden servir, ¿no? Que pueden funcionar bien. Y eso es cuando me empecé a meter en el mundo más startup. Pero Mm, inicialmente no era realmente para invertir en los proyectos, era para buscar equipos, mm, para gestionar proyectos que quería hacer yo. Pero vi que eso era como nadar un poco contracorriente, porque los emprendedores tenían sus ideas. claro. De hecho, los venture builders en general es un modelo que creo que a nivel teórico debería funcionar muy bien, pero no estoy tan seguro de que funcione bien al, en la práctica, ¿no? Es decir, que si Claro. tú miras los venture builders que mejor han funcionado, los proyectos de venture builders que mejor han funcionado, la mayoría no son, digamos, puramente venture builder. No es que yo tengo una idea, vente tú, encuentro un equipo y te meto con una idea. Es Ya. más equipos que llegan, es más aceleración, ¿no? O incubación. Sí, Llegan con una normalmente. idea, con un proyecto y tú le das los recursos que no tiene para llegar a crecer. Entonces, no lo sé, no he hecho, digamos, ese estudio científico, pero sí he invertido en dos venture builders en el pasado Mm. y en los dos casos lo que mejor funcionaba eran estos proyectos. Pero Claro, bueno, es que a mí no me funcionó. ahí veo que quizá el Venture Builder se centra en resolver el problema del capital, pero quizá al entrar tan temprano en una startup y limitar un poco la libertad de decisión, como que corta un poco la creatividad inicial del proyecto. O sea, cuando ya
funciona en formato aceleración, que se le da inversión una vez ya tiene por lo menos una estructura, un modelo de negocio planteado, ahí se sigue manteniendo, por así decir, la creatividad de los emprendedores. Quizás es donde el Venture Builder cuarta un poco. Sí, yo creo que lo que a mí no me funcionaba con tema, cuando yo hice, digamos, este intento, era que no era su idea, ¿sabes? ¿Sabes? Y cuando es su idea, lo viven mucho más. Y como te digo, es un maratón. Si tú estás haciendo un maratón y llegas al kilómetro 18 y te chocas con ese muro, y dices, yo no puedo más. Y te retiras, eso es más probable que pase con algo que no ha sido, digamos, tu idea, tu semilla, tu germen, ¿sabes? Sí, ese propósito que al final tiene un emprendedor con la misión de su proyecto. Sí, sí. Ha sido, no lo sé. Como te digo, funcionan de vez en cuando y hay algunos que funcionan muy bien, pero es un modelo complicado. Pero bueno, a mí no me funciona, vamos. ¿Cómo dirías que toma una decisión un business angel? Esta pregunta es más para esos emprendedores que están empezando. Mira, a mí me pasaba cuando yo empecé a emprender, que empecé a escuchar la palabra inversor, que había que hablar con los inversores, y yo recuerdo mi primera sensación de decir, no sé qué son, dónde viven, qué comen, ni cómo respiran. No sé ni siquiera si viven en las mismas calles en las que vivo yo o si están apartados en una urbanización solo para inversores. Entonces, para esa gente que tiene tanto desconocimiento, sobre todo de un business angel que quizás son un poquito más imprevisibles que un VC, ¿cómo dirías que toman las decisiones cuando van a invertir? Pues no lo sé, tenemos nuestro propio país. Es decir, que no, somos como todos los demás. Mira, una cosa que he aprendido con la vida es que todos los humanos tenemos los mismos problemas. Da igual quiénes somos, en qué nivel uno se vea uno, todos tenemos los mismos problemas. Todos queremos que nos quieran, queremos querer, tenemos reírnos, tenemos comer bien, de pasarlo bien, no, todos queremos lo mismo, ¿no? Y los inversores, y los inversores igual. Pero ¿cómo toman la decisión? Bueno, un business angel suele ser un poquito más emocional que quizás un fondo de inversión. Y como suelen ser personas que hayan tenido cierto éxito en su carrera profesional, muchas veces son emprendedores también, pero bueno, también hay business angels que han trabajado en corporates o lo que sea. Suelen confiar mucho en su intuición. Entonces, no suelen ser, al final, cuando tú estás invirtiendo dinero de terceros, tú tienes que tener un nivel de cuidado en tus decisiones, ¿no? Porque no es tu dinero. Entonces tiene que tener, digamos, unos procedimientos, unas tesis de inversión, unos procesos que son más o menos fijos, ¿no? Fijados, para que no, yo qué sé, que no tengas una decisión que es, ¿qué sentido tenía esto? ¿Sabes? Sí, tiene que tener un proceso que no tenga que ver con la intuición o Exacto, una tiene decisión que tener unas impulsiva. reglas que aseguran que el nivel de toma de decisiones sigue, digamos, más o menos la misma calidad, ¿no? Como si fuese, yo qué sé, vas a una tienda Apple y en la tienda Apple pues siempre tienes un nivel de calidad X, ¿no? Un business angel puede tomar decisiones como le da la gana, realmente, porque es su dinero, solo responde a sí mismo o a su pareja o a sus herederos, por decirlo de alguna forma. Entonces, a veces son decisiones un poquito más emocionales, a veces son decisiones más de intuición, a veces son decisiones pues, puramente financieras, a veces son decisiones más estratégicas. Es decir, que no suelen tener una tesis, pero pueden saltar la tesis, porque la tesis la han puesto ellos. Es decir, que no hay ningún problema con saltar la tesis. Y como te digo, suelen ser personas que su intuición
les ha ayudado en su carrera profesional bien, por lo cual confían mucho en su intuición. Por lo cual pues, pueden tomar decisiones mucho más rápidas y con un proceso menos formal. Entonces, y no digo que esas cosas, si lo hace con intuición, si lo hace con emoción, no digo que eso haga que tomen decisiones que no son correctas. Creo que muchas veces son hasta más correctas que siguiendo un proceso, digamos, formalizado. Porque la intuición al final existe, ¿no? Es tu subconsciente, que es el 80% de tu poder mental, de tu capacidad mental, diciendo, oye, haz esto. Entonces, pues Sí, muchas quizás. veces lo hace bien. Pero bueno, te digo, que pueden saltar una tesis, pueden tomar decisiones emocionales. También depende mucho de los objetivos del propio Business Angel, porque los objetivos de Business Angel no suelen ser puramente financieros. Entonces, yo sé, si tú encuentras empresas de biotech buscando una cura para el cáncer, Claro. vas a encontrar una proporción de inversores que sean business angels mayor que quizás en un SaaS, bueno, en un Hold It, cuando salía, ¿sabes? Claro. Seguramente, porque le toca el corazón y dice, yo quiero resolver este problema. Claro, dice, voy a apoyar a esta empresa que está resolviendo esto, no tanto porque luego me vaya a dar beneficios, sino por decir, oye, necesitan ayuda, se la doy. Exacto. Pero porque creen en el problema, no tanto en las métricas. Exacto, pero muchas veces eso es justo la forma de sacar la mejor rentabilidad. Es decir, que el mundo es muy extraño, ¿no? Y te digo que cuando tú tienes reglas muy fijas, al final nosotros invertimos en personas, ¿no? En una etapa temprana inviertes en personas, porque el mundo está loco, el mundo es súper volátil en estos momentos más que nunca, quizás. Y entonces lo que tiene que hacer es confiar en la persona para navegar la tormenta. El proyecto quizás cambie, quizás mañana OpenAI saca una nueva versión de ChatGPT o un nuevo módulo y resuelve el problema que tú estabas intentando resolver con un proyecto. ¿Sabes? ¿Y cuáles dirías que son las diferencias entre, aquí la pregunta es un poco difícil de responder, yo hablaría del rango de tiempo que se tarda en cerrar una inversión de un business angel versus un fondo. Aquí, por supuesto, influyen muchas cosas, porque si viene una startup que ya tiene varios inversores y le falta poco para cerrar la ronda, entendemos que automáticamente sus tiempos van a ser más rápidos quizá que el que está empezando la ronda, empezando a buscar los primeros inversores. Pero para tener una idea de las velocidades con las que funciona uno y otro. No creo que necesariamente tiene que ser menos, ¿vale? La decisión más rápida que he tomado yo como Business Angel fue, creo que con Ricard de Kafla. Y realmente estaba con uno y dice, yo voy a quedar con un emprendedor, es muy bueno, vente conmigo, vamos a tomar un café. Y tomamos el café. Y cuando él había terminado de hablar, cuando Ricard había terminado de hablar, digo, yo invierto. Y tenía 17 años recién cumplidos en ese momento. Pero ese proyecto lo había recibido como 6 semanas antes. Me lo habían enviado hasta 2 inversores. Creo que B-Startup y Encomenda. Y entonces pues ya lo había visto. No lo recordaba cuando él me estaba hablando, lo recordé luego. Cuando empecé a enviar la cosa, digo, espera un segundo, será de esto, lo he visto antes. Porque claro, él estaba hablando, no vi el deck, ni el nombre, ni el... Cuando yo decidí invertir, no vi el deck, el nombre, el logo. Cuando veis esas cosas, dice, claro, es este proyecto y tal. Entonces, ¿fue una decisión de 5 minutos? Pues probablemente no, porque mi subconsciente ya había visto, y eso sí recordaba que había visto Kafla, ¿no? Y la decisión más rápida que hemos hecho como fondo
Es verdad que luego el dinero tarda más tiempo en llegar porque hay que hacer un due diligence, hay un depositario, Claro. no sé qué. Pero la decisión, es decir, desde conocer, hacer la primera llamada con una startup hasta enviar un term sheet, han sido 48 horas. Es decir, que no creo que necesariamente tiene que tardar más tiempo. Yo conozco business angels que dicen, yo tengo que conocer al equipo y trabajar con ellos y 6 meses, un año, ¿sabes? Porque están, digamos, creando una relación de confianza con el emprendedor. Pero ya, es decir, que no todas las reglas están fijas, ¿no? Escrito en piedra. Ahora, dicho eso, un business angel puede tomar la decisión en 5 minutos y hacerte el pago al minuto 6, ¿no? Porque muchas veces pues no miran los pactos de socios, no hay contratos de inversión, es todo, pues envíame un email y yo te respondo, ¿sabes? No. Es verdad que eso quizás no es la forma quizás óptima para el inversor invertir, pero pasa, es decir, Sí, que puede pasar puede de... pasar, y el fondo, aunque tarde 48 horas, luego tiene que hacer due diligence y tal, porque tiene que asegurarse de que todas esas cosas, el pacto de socios, los términos de inversión, todo está bien, el KYC, que el tío no es miembro de, yo qué sé, los tetas de México, ¿sabes? No. Que tenemos que mirar todas esas cosas porque estamos invirtiendo el dinero de terceros. Pero sí es verdad que un business angel puede ser más rápido, no creo que siempre lo sea. ¿Sabes? No. Depende, que hay business angels y business angels también. Claro. Yo conozco a algunos que cuando tienen dinero son súper rápidos tomando la decisión. Y cuando no tienen, pues entonces no, porque no tienen los flujos de caja para poder Sí, hacerlo. que quizás tienen un espectro muy variable de decisiones y son, claro, al final creo que aquí cada business angel puede ser muy diferente. Es un Pues individuo. tiene o sea, un individuo solo y habrá tantos como individuos haya. O sea, Eso es la ventaja para fondos de inversión, para un emprendedor, que todo está regulado. yeah, Es decir, un fondo de inversión regulado, porque hay vehículos que no son regulados, que allí es más difícil, ¿no? Quizás saber qué quieren. Pero un fondo regulado, tú vas a la página web de la CMV, si es un fondo español, y descargas el folleto informativo y ves exactamente en qué se va a meter yeah, el fondo. Es decir, que no digo que lo hagas manualmente, bueno, lo puedes descargar manualmente, pero luego lo he dicho muchas veces, digo, un truco que creo que no hacen startups lo suficiente, aunque yo lo he dicho ya como 20 veces y sigues sin hacerlo, es que puedes ir, si tú quieres que Ionic invierte en ti, es Ionic siendo el fondo nuestro, vas a la CMV, descarga el folleto informativo, coge tu deck, sube las dos cosas de ChatGPT y dice, oye, ¿qué tengo que destacar de mi empresa para que a ellos les interese? claro. Es que, de verdad, Sí, sí. es así, no digo que así de fácil, pero eso te va a abrir la puerta. Yeah. ¿Sabes? Que es un truco que realmente no juega a nuestro favor, ¿no? Porque queremos que averiguan esas cosas por sí mismos, que piensan. Porque, y si son lo suficientemente creativos para haberlo pensado antes de que yo diese esa idea, pues que se pongan en contacto, porque ese es el tipo de emprendedor Claro, eso es lo que vais que buscando. queremos. Ahora me gustaría saber cómo da el paso de empezar, de dejar de trabajar por libre como inversor y empezar a montar un fondo, por así decirlo, y entender cómo nace el fondo. Ya no cómo funciona, que eso lo hemos ido hablando, sino cómo se crea un fondo. Vale, entonces, ¿cuál ha sido el proceso de hacer esto, ¿no? Y cómo se monta? Vale, el proceso ha sido una evolución natural, igual que todo lo que te he comentado. Yo en 2019, claro, yo llevaba ya 9 años invirtiendo en proyectos y llevaba como 4 años, casi 5, haciéndolo, digamos, a tiempo completo. Entonces, mis empresas
lo notaban, ¿no? Los resultados en las empresas mías iban como cayendo, ¿no? Entonces yo vivía de dividendos, es decir, mis inversiones eran el dinero que yo sacaba en dividendos. Entonces, claro, mi caja estaba bajando y no podía seguir invirtiendo. Y el problema, en mi caso, de hacerlo a tiempo completo y con un equipo, es que si tú tienes una previsión de rentabilidad mínima, tienes que invertir lo suficiente para cubrir los costes, ¿no? Entonces, si tú, imagina, si tú puedes sacar un 15% anual, ¿vale? Que es hacerlo bien, ¿no? Bueno, se puede hacer más. De hecho, nosotros hemos sacado en los últimos 10 años como un 25% anual. Pero un 15 está bien. Es un número que es bueno en el sector. Si tú tienes una persona trabajando para ti y los gastos tuyos, no contando una nómina para ti, ¿no? Y los gastos tuyos, y etcétera, etcétera, pues en un año concreto, quizás tiene que invertir pues 300.000 euros, ¿no? 45.000 euros de beneficio sobre lo invertido en ese año, 45.000 para pagar la persona, ¿no? Que es verdad que tenías, como eso, digamos, compuesto, pues años anteriores, estás también ganando, pero eso, digamos, es tu beneficio, ¿no? Claro. Porque eso, solo estoy hablando de los costes diarios, ¿no? Y normalmente, por lo menos en mi caso, a mí me gusta tener ingresos diarios que como mínimo están lo mismo que los costes diarios. Porque si es un proyecto que va a dar frutos en el muy largo plazo, no estoy siempre con un negativo, ¿no? En mi caja. Entonces, pues yo tenía ese problema que yo tenía que seguir invirtiendo una cantidad alta por un individuo y conocí al Fondo Europeo de Inversiones en un evento. Y ellos me hablaban de que bueno, que tenían esta línea de coinversión con Business Angels y tal. Entonces, pues me apunté a eso. Y hay un proceso de análisis que en mi caso duró como 6 meses. Le gustó lo que estaba haciendo y firmamos contrato. Eso empezamos a invertir con ellos justo en marzo de 2020, COVID. Pero bueno, no era mal momento para invertir. Y ellos terminan su año fiscal a finales de junio. Pues en julio nos llegaron todas las peticiones que hacen de información, que son muchas, mucha información, te piden mucha documentación. Ya hay documentación con cada inversión, pero luego hay peticiones de información periódicas sobre el funcionamiento, sobre quiénes son, cuáles son los cap tables, valoraciones, no sé qué. Entonces recibimos todas estas peticiones de información. Dijimos, Dios, es que no tenemos estructura para esto. Si yo tenía mi estructura para mi persona, conmigo, y hay un abogado que yo tenía trabajando para otras empresas, para interno, sí, que me ayudaba. Pero digo, es que esto nos supera la cantidad de información que tenemos que hacer. Entonces digo, mira, o doy un paso atrás y dejo de invertir con terceros, o doy un paso adelante y digo, mira, si esto es trabajar con inversores externos, pues yo tengo que tener bastantes inversores externos como para montar como para pagarle la estructura que yo necesito. Claro. Y de allí salió la idea de hacer un fondo, porque necesitamos más dinero que solo el mío, ¿no? para hacerlo. Y luego, no cómo funciona, pero cómo se llega a hacer, pues mira, un fondo no es más ni menos que una sociedad anónima, es decir, una empresa que puede tener múltiples socios de una forma sencilla, sin tener que ir con menos complicaciones, digamos, burocráticas para tener múltiples socios, que se regula
con la CMV, con el regulador financiero. Entonces tú dices pues las reglas, digamos el pacto de socios, que en un fondo se llama acuerdo de funcionamiento, pero cómo funcionan los socios y cómo funciona el fondo con los socios, que son los inversores, y tienes el folleto informativo que es como, y esto es la tesis de inversión, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues, un poco como una startup que tiene pues su plan de negocios y tiene su pacto de socios. ¿Sabes? Un plan de negocios dice, esto es lo que vamos a hacer, y el pacto de socios dice, así es como vamos a funcionar entre nosotros. Vale. Pues es exactamente igual, pero lo regulas con el regulador financiero para que no se puede ir cambiando. Esto no es como el plan de negocios de la startup, que 6 meses más tarde dices, oye, y no ibas a abrir en Reino Unido. Ya. Ay, que no, que hemos cambiado de planes. Pues eso no lo podemos hacer porque está regulado, ¿no? Pero realmente ese es digamos, el proceso. Luego hay muchas complicaciones documentales, no sé qué, no sé cuánto, pero en la esencia es simplemente una empresa donde los socios hacen una ampliación de capital, son inversores con esa ampliación de capital, y ese capital luego se invierte en proyectos. En este caso estamos hablando de proyectos de startups que encajen dentro de una tesis, que es el plan en lo cual los inversores, los socios han confiado, ¿no? No sé si lo he explicado bien. Sí, al final es una forma de montar una empresa sin necesidad de ir a notario cada vez que hay un socio nuevo. Sí, No una exacto. empresa que haga un modelo en concreto, sino... Bueno, se tiene que hacer una ampliación si hace una ampliación de capital, lo tiene que hacer, pero la venta entre socios, una sociedad anónima está montada para que puede gestionar muchos socios, ¿no? Entonces, pues lo hace más fácil. Pero realmente la base no es esa. La base es decir, no es más que una empresa donde el objetivo de la empresa es invertir en este caso, pues, startups. Vale. ¿Sabes? Ya está. Entonces, un fondo simplemente coge dinero de un montón de inversores de distintos tipos y luego lo canaliza a las inversiones, a los proyectos que requieren ese dinero. Vale. Y ahora tengo una pregunta más desde el punto de vista de, una vez ya esto empieza a funcionar, ya aterrizando concretamente al punto de vista de lo que has vivido desde EONIC. ¿Qué dirías qué patrón se encuentra en común entre los emprendedores a los que le invertís? Esos equipos, ¿qué tienen para transmitiros confianza? Más allá de las métricas, que entendemos que siendo un fondo las tendrán. Bueno, métricas, sí, métricas son importantes, pero realmente yo no diría métricas, yo diría muestras de la capacidad de ejecución del equipo. ¿Vale? Las métricas son muestras de que pueden ejecutar bien. Entonces, lo que tienen en común es que todos han demostrado una capacidad de ejecutar, que lo han hecho bien. Intentamos solo invertir en buenas personas. Eso es importante por muchas razones, pero en cuanto a la inversión, las buenas personas van a cuidar todos sus socios, que quizás no es tan común si no son buenas personas, si no tienen esa ética personal. Perseverancia, hemos dicho, que yo voy a conseguir esto porque hay otros que han confiado en mí. Si no te das, ¿sabes? Quizás te dice yo no puedo más y ya está. Y no te preocupa que hay otros que han confiado en ti, ¿no? Todos son buenas personas con una capacidad de ejecución. Nosotros solemos invertir en proyectos que tienen un encaje con el mercado, que las métricas también te lo muestran, ¿no? Pero también el pipeline de ventas y tal. Es decir, que todos tienen, digamos, quizás una capacidad comercial, es decir, que son capaces de salir a vender, porque tú tienes que vender al inicio de un proyecto, tienes que vender a empleados potenciales, a inversores potenciales, a clientes potenciales
y hasta proveedores Ya. potenciales, porque quizás necesitan líneas de crédito o lo que sea. Y luego partners estratégicos también. Entonces, está pendiendo siempre, ¿no? Entonces, todos tienen, digamos, una capacidad hasta cierto nivel comercial y todos son creativos. Al final, en el momento que tú no encuentras soluciones creativas a los problemas a los cuales te enfrentas, se acabó en este mundo. Ya. ¿Sabes? Entonces tiene que encontrar, de hecho, una de las empresas en la cual invertimos, la primera, tenemos 3 que han cerrado. Y, y la primera que cerró era porque el emprendedor se deprimió y entonces pues veía todo negro. Ya. Entonces, a raíz de eso, no veía soluciones a los problemas. Tenía caja, es decir, tenía bastante dinero para aguantar, creo que eran 2 años, es decir, que tiene un runway de 2 años. Podría ir gastando el dinero en lo cual, que habíamos invertido, unos cuantos socios, 2 años, pero que después de como 4 meses, sin levantar la cabeza, porque era imposible. Pasaban cosas y decían, no, y decimos, ¿por qué no haces esto? Porque no era capaz de encontrar las soluciones a los problemas. Vale, Tom. Y ahora me gustaría saber cuáles son, igual que hemos hablado de patrones que gustan a los emprendedores, cuáles serían las red flags que hacen que despierte la desconfianza en un inversor cuando está conociendo a un emprendedor. Nosotros no solemos tener tantos red flags, digamos, formales, es decir, red flags que decimos, oye, ya no vamos a seguir, pero te cuento algunos fallos que vemos que nos rechazan, ¿no? A veces. Por ejemplo, cambios de valoración repentinos, ¿no? Tenemos proyectos que, por ejemplo, nosotros no somos muy exigentes en cuanto a valoración, porque entendemos que para sacar una buena venta, todos los inversores invierten para vender, no para comprar. Un fondo de inversión que imagina que tú inviertes en un fondo de inversión, no invierte un euro de tu dinero, pero recibe una participación, por ejemplo, porque ha prestado servicios a una empresa y vende esa participación, ¿vale? Y por lo cual te da un retorno, ¿no? Porque tú tienes un porcentaje de eso. Y otro fondo que invierte todo tu dinero y no te da ningún rendimiento. ¿Cuál ha funcionado? Para ti como inversor, ¿cuál ha funcionado? Hombre, el que ha conseguido darte rendimiento, Eso. aunque no haya... Porque ha vendido, pero nunca ha invertido un euro. Entonces, todos los inversores invierten para vender. Entonces, nosotros para vender bien, tienes que comprar bien. Es una de las reglas, ¿no? Entonces, nosotros somos bastante exigentes en valoración y normalmente cuando llega un punto en la negociación, si no estamos de acuerdo con la valoración, se lo vamos a decir. Más bien, nos parece alta, normalmente no decimos que nos parezca baja, pero vamos a decir, nos parece alta, pues mira, si fuera esta valoración, aceptaríamos. Y muchas veces pues dicen, no, vale, perfecto. Y un mes más tarde vuelven y dicen, no, ya no sé qué. O ya hemos bajado a la valoración que tú decías. O lo hacen sin tú decir nada. De repente dicen, no, pero bueno, ahora la valoración es tal. O lo suben, que eso también ha pasado más de una vez. Esto no gusta porque primero es una regla, es uno de los variables muy importantes en todo la negociación, en todo el proyecto, ¿no? Todo tiene valor, todo tiene un precio, pero el precio puede ser más alto o más bajo. Tú un Ford Mondeo no vas a comprar por 200.000 euros, pero por 15 dice yo compro un Ford Mondeo, ¿no? Y entonces, pues todo tiene, y si dijéramos a la gente un Lamborghini por 15.000, todo el mundo lo compraría, ¿no? Porque saben que el valor es mucho más alto. Entonces, todo tiene un valor que puede ser más alto o más bajo. Entonces, hay gente que viene y que te cambian eso
Y eso molesta porque la base de la negociación, del análisis, se basaba en un variable que ha cambiado. Y también genera un nivel de desconfianza sobre el proyecto. Entonces, ¿cómo has llegado a la valoración inicialmente? Ya. Entonces, ¿cuál es tu capacidad de gestión financiera? ¿Vale? Ese es uno que no nos gusta. No nos gusta cuando la gente tiene múltiples proyectos. Ya, Eso no foco. le gusta a ninguno. Eso sí que sería un red line para la mayoría. Nosotros sí que lo hemos hecho, pero que hay que tener mucho cuidado con eso, Que porque mucho abarca, poco aprieta, claro. mucho poco aprieta. Y además, ¿cómo sabes que van a apretar en lo tuyo? Ya. Si lo tuyo de repente se pone muy difícil porque es el kilómetro 18 y has chocado con ese muro Ya. invisible y hay otro proyecto que solo es una carrera de 5 kilómetros, entonces lo hace. Yo ¿qué voy a hacer esto? Pasar por 10. Ya. ¿Sabes? Entonces eso puede ser un problema importante. Luego, no nos gusta mucho proyectos, bueno, no nos gusta nada proyectos donde pensamos que la persona no es buena, que no tiene una ética con la cual estamos de acuerdo. No nos gusta, sí que es un red line proyectos donde o no podemos aportar valor. En general podemos aportar valor a todos los proyectos, porque hemos visto tantos y 80% de los problemas en cualquier empresa son iguales, independientemente a la tecnología, al sector, a la geografía. Pero sí que puede haber proyectos donde no te escuchan. Si no te escuchan, dices, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a meter aquí? Ya. ¿Sabe? Que invertimos porque tenemos unas perspectivas que podemos aportar, ideas que podemos aportar. Entonces, queremos gente que escuche, eso sí que sería un red line importante. No, gente que no escuchen al mercado, que es un poco lo que he dicho de que tienen que ser comerciales, pero tienen que escuchar al mercado, no decir, no, mi producto es tan bueno, todo el mundo lo va a comprar, ¿no? Ya. Que eso no suele ser el caso, tiene que escuchar qué quiere comprar el mercado. Entonces eso puede ser un red line también. La mayoría van, como has escuchado, la mayoría van ligados a la persona, No al proyecto, no claro. al proyecto como tal. Cosas que no nos gustan también, si una empresa no está creciendo, ¿sabes? Ten en cuenta que la valoración en el mundo real, ¿vale? Es que alguien te compre sobre un múltiplo de tus beneficios anuales. Y normalmente ese múltiplo va de 5 a 10 veces. Si eres una empresa de consultoría, puede ser 2 veces. Ya. ¿no? Porque es una rueda de hámster, ¿no? Que pueden parar en cualquier momento. Eso es como una empresa valora, un comprador normalmente valora una empresa. Claro, el mundo startup está poniendo valoraciones de 2 millones si le parece barato. ¿no? 2 millones quiere decir que tú crees que tienes un negocio que como mínimo va a generar 200.000 euros de beneficios para pedir esa valoración, 200.000 euros de beneficios. ¿no? Porque el inversor necesita una rentabilidad. Ya. Entonces, pues realmente el inversor normalmente piensa, yo necesito sacar 10 veces la valoración que me tiro, porque hay dilución, porque empresas mueren y porque hay que esperar mucho tiempo. Entonces, realmente el inversor dice, si tú pides 2, yo tengo que tener un confianza que puede vender por 20 millones. Eso quiere decir que yo creo que esta empresa puede llegar a tener 2 millones de EBITDA en un plazo de 7 años. Ya. Entonces, cuando no, se me ha olvidado la razón que te estaba explicando eso, pero si no tienen una capacidad de ir al mercado y una capacidad realmente de conseguir que la empresa haga eso, pues se me ha ido. Lo estaba explicando por el tema de valoración. Sí, Y era la la razón capacidad que de vender, tanto de vender a
al mercado, como, o sea, que escuchen al mercado, pero que ellos Sí. también sean capaces de hacer rentable Sí. esa valoración que han defendido. Sí, sí, bueno, puede ser. No sé, tenía otro objetivo que hay. Pero bueno, el hecho es que piden valoraciones, se piden valoraciones que no tienen lógica en el crecimiento, que Oh, no tienen lógica en el mundo tradicional, por lo cual tiene que tener un crecimiento exponencial. Porque una empresa de pasar de 2 millones de valor empresarial que no existe, oh, porque realmente no tiene 2 millones, vale cero, porque no tiene beneficios. Y en 7 años, ¿cómo vas a llegar a 20 millones de valor empresarial? Tiene que crecer mucho, ¿no? Para ya. llegar en 7 años a 20 millones. Si tú no estás creciendo, ¿por qué voy a creer Que luego sí el va. año que viene vas a crecer? Es que todo, si tú miras las curvas que la gente pone en sus decks, es siempre igual, ¿no? El hockey stick. ¿No? Ya. Y no estamos en este punto del hockey stick, estamos aquí abajo. No, ahora mismo estoy creciendo un 10% anual, pero ahora el año que viene voy a crecer un 5000%. Ya. O no tengo ningún crecimiento, pero el año que viene voy a crecer. Entonces, pues eso rechaza, porque si no tiene un crecimiento ya alto, porque va a tener, ¿sabe? Que yo puedo creer que una empresa tiene un crecimiento de un 30%, con inversión puede llegar a un crecimiento de 100%. Eso me lo creo. Porque puede poner más equipo, porque puede crecer en nuevas geografías, gastar más en marketing, todo eso me lo creo. Pero que una empresa que no crece nada, que de repente va a crecer un 100%, me cuesta más, ¿no? Entonces eso podría ser un red line también. Sí No es que. 100% necesario, porque a veces hay razones, ¿no? Por esto. Pero, o razones que parecen súper lógicas, pero bueno. Sí, pero que Pues, tiene que tener un sentido ese crecimiento, que sea un poco predecible, no que sea pues, una locura que dice, bueno, sí, te gustaría que esto ocurra, pero ¿cómo se justifica que este crecimiento vaya a darse? Es decir, claro. Sobre todo cuando a veces, y este sí que es otro red line, ¿no? Que pides el plan de negocios, el plan financiero, y te llega y dices, pero esto no tiene nada que ver con lo que me ha contado, ¿no? Por ejemplo, dice, si alguien te dice, no, ¿para qué vas a utilizar la ronda? No, es para crecer en Reino Unido. Que yo he hecho esto una vez. He sí, invertido en una empresa porque iba a abrir en Reino Unido. Y digo, vale, me encanta porque tu producto va a funcionar muy bien en ese país, porque lo conozco bien. ¿No? Nunca abrió en Reino Unido, pero el plan financiero, no lo miré en ese momento, pero el plan financiero no incluía ya, una partida de gastos que era apertura en Reino Unido. Era mi segunda inversión y estaba aprendiendo, ¿no? A base de golpes. Pero sí es verdad que cuando tú pides el plan financiero y ves que no hay lo que te han ido contando en los ya. números, no ves el equipo o el crecimiento o los nuevos, o no está bien explicado, y hay crecimientos que no tienen ninguna lógica, eso también preocupa porque son muestras de que quizás su capacidad de ejecución no es lo suficientemente Sí, que buena. quizá pichea muy bien, pero no tiene una coherencia con lo que puede hacer, o por lo menos con lo que ha sabido planificar o plasmar en un plan de Exacto. negocio. Por eso tenemos hasta una alarma cuando alguien es demasiado carismático. Ya, Que nos encanta, porque sí, está bien. quieres estar con gente carismática, pero nos salta una alarma y miramos las cosas doblemente, Ya, ¿sabes? Porque es más fácil que te convenza, no, pero no sé qué, no sé cuál. Y luego miras la cosa y dices, eso no es, no, pero te lo explica y se lo crees y tal, pues por eso lo miramos 2 veces. está bien Sí, mirarlo, sí. sí. Tom, como ya vamos avanzando en la entrevista, cuéntanos, de lo que has visto y conocido de startups en las que hayas invertido o en las que no, ¿cuáles dirías que son los motivos más comunes que acaban haciendo que una startup cierre? Vale, pues esto lo he analizado mucho, tanto en mis empresas como en las startups. Y hay 2 razones principales, ¿vale? Hay más, pero hay 2 que son mucho peores que todos los demás. ¿Vale? Uno es problemas entre los socios. ¿Vale? No. Eso, luego hay pues distintos objetivos,
quizás sé, que uno simplemente peleas, distintas estrategias, yo qué sé, puede haber muchos detalles o muchas variables de ese problema entre socios, pero son problemas entre socios, es decir, que tiene que tener mucho cuidado con quién te asocias. Y hasta este punto puede ser hasta problema con los socios inversores, es decir, tener cuidado con qué socios metes en tu empresa. Y el otro es por razones emocionales. Ya te he hablado antes de uno que tuvo depresión, hay otro que tenía, digamos, niveles de ansiedad muy alta por un problema familiar. Hay otro que se podría, creo yo, haber salvado la empresa, pero era una empresa que vendía directo al consumidor y muchos de los consumidores que habían comprado en esa empresa conocían personalmente a uno de los fundadores y entonces él pensó que los estaba como engañando de alguna forma, entonces se dio por vencido, que creo que era no el camino que se tiene que coger, pero también era un tema emocional, no era realmente objetivo en cuanto a los problemas de antes. Entonces, los dos principales problemas son problemas entre los socios. Hasta COVID, eso era la razón por excelencia por cierre de una empresa. Yo lo he vivido como fundador también. Y desde COVID ha empezado el tema emocional a ser más importante dentro de las razones. Pero realmente yo creo que esos son, por lo menos en mi experiencia, esas son las únicas dos razones, digamos, generalizadas. Si tú tienes problemas con los socios, no estás centrando tus esfuerzos donde hay que centrarlos, estás perdiendo energía en un conflicto interno en vez de salir al mercado, digamos. Y si tienes un problema emocional o de depresión o de ansiedad, no ves las soluciones a los problemas, no te salen las soluciones. Entonces, pues, todo lo demás no es por el producto, no es por product market fit, porque pivotas, no es por falta de dinero, haces bootstrapping, ¿sabes? ¿Y qué dirías que se ve en esos equipos que han sobrevivido a crisis como la del COVID? No porque les fuese fácil o porque fuese conveniente para su empresa, sino porque han conseguido mantenerse de alguna manera y no quizá porque le hayan ayudado con inversión, sino que han conseguido sacar una creatividad increíble de decir, esto no lo veía venir nadie y aún así han salido vivos. Bueno, es un poco lo que te decía antes en cuanto a qué buscamos nosotros en emprendedores. Creatividad, perseverancia, capacidad de ejecución. Es que no hay ninguna solución mágica. Si tú tienes un problema que tienes que resolver, pues probablemente tienes que buscar una solución creativa a ese problema. Si tú tienes un problema, tienes que aguantar a sobrepasar ese problema. Eso es creatividad y perseverancia. Y capacidad de ejecución es que una vez que has pensado en la solución a la idea, pues tienes que ejecutarlo. Claro. Y tener la perseverancia para poder llegar a ejecutarlo. Es que no es ni más, no hay ni más ni menos. Y eso, tú has dicho una solución que recibo inversión, ¿no? Eso puede ser la ejecución de la solución que has dado al problema. Pero es una solución más, podría haber Claro, otra, ¿no? si es posible dentro de la solución. Claro, pero podría haber otra. Si es, miren, yo no gano lo suficiente para pagar mis costes, pues o reduces costes, que puedes buscar inversión, o reduces costes o aumentas ingresos. Ya, que no hay Ahora, mucho. ¿cómo aumento ingresos? Pues, ¿cómo reduzco costes? Echando gente a veces también, claro, son Bueno, cosas. sí, o buscando soluciones creativas. Claro. Yo cuando una de las empresas, y no me funcionó, pero cuando una de mis empresas iba mal,
el problema que iba mal es porque el equipo no estaba encontrando las soluciones a los problemas. Entonces yo dije a todos, mira, os doy participación, que la empresa sea básicamente vuestra. Yo tenía 100%, digo, os doy el 70%. No lo eligieron, pero no lo eligieron porque llevaban 15 años trabajando conmigo. Entonces Ya, lo que ya lo sentían suyo. estaban pensando en la indemnización, ya. Que es Ya, una cosa poco que no funciona muy bien del mercado laboral en España, pero que si no hubiesen tenido la indemnización como el- 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 la caja de oro al final del arco iris, ya, pues habrían dicho, vale, venga, vamos a hacer esto. Ya hay nuestra empresa, ahora ya. vamos a buscar la solución, ¿sabes? Y en vez de nómina, pues tengo participación. Es decir, que yo creo que a casi todo hay solución de vez en cuando. Piensas en una solución muy buena y no resuelve el problema. Pues ya está. So, y si eso te pasa 3 veces, quizás la empresa muere. Vale, pero eso no puede pasar a todos. No Ya. es por ser torpe o tonto. Pero si te funciona es porque has sido creativo, porque puedes ejecutar y porque tienes perseverancia. Muy bien. Se habla mucho cuando los emprendedores están en ronda de que entran como en una espiral que parece que nunca acaba. En cuanto a prepárate que te viene mucho trabajo, que te vienen meses complicados, ¿qué consejo le daría a ese emprendedor que se siente en una situación de incertidumbre, duda, en momentos en los que quizás el mercado está complicado para levantar una ronda y parece que nunca acaba y pues, a veces uno se siente un poco solo? Porque son cosas que no debe compartir con los empleados, las preocupaciones me refiero, a veces que tampoco se las quieren llevar a casa y que sí las comparten con otros emprendedores, pero es verdad que creo que es una preocupación que tienen muchos, de que es el miedo a que se cierre una empresa cuando ya parece que ha sobrevivido un tiempo y ahora parece que al no cerrar una ronda puede ser otro motivo de cierre. ¿Qué diría en ese momento en el que solo hay incertidumbre y miedo? Es que desafortunadamente eso es la vida del emprendedor y no acaba, ¿no? Realmente no acaba, por eso digo 30 años sin hacer vacaciones, digamos, como se entiende en Europa que se hace vacaciones, ¿no? En mi caso. Eh, mm, pero yo creo que si cuando tú has pensado en una solución, que quizás la solución no es levantar la ronda. Por eso digo que hay que ser creativo. Lo que no puedes hacer nunca en la vida es ir conduciendo a toda velocidad hacia el acantilado. Eso no. Porque si no te hace un Thelma y Luis y ¡pum! ¿Sabes? Entonces eso no. Entonces, si tú ves que la cosa se está complicando, y estamos hablando puramente de una situación financiera, de ronda, de tiempos, ¿no? De runway que necesitas, ¿no? Porque puede haber otros problemas añadidos. Pero si solo estamos hablando de runway, tienes que extender tu runway. ¿Cómo extiendes tu runway? Reduciendo costes o aumentando ingresos. Si no puedes aumentar ingresos rápido, reduce costes. Yeah. ¿Cómo reduce costes? Pues busca, a todo hay una solución. Digo, quizás reducir un coste sí significa que tengo que despedir equipo. Si es eso, la muerte, y vas a toda velocidad al acantilado, y sabes que va a llegar la águila, no me va a coger tu coche, lo va a levantar y no vas a caer por el acantilado. Pero el águila está muy lejos. Yeah. Entonces dice, bueno, en vez de ir a 100 por hora para hacia el acantilado, si voy a 10 kilómetros por hora, el caballo de malo, el águila me llega y me salva, ¿no? Entonces, pues es que no hay más. Por eso digo que, y quizás las soluciones hay soluciones creativas a los problemas, ¿no? Depende de qué problema te estás enfrentando, pero normalmente las cosas se pueden resolver. Lo que no puedes resolver tan fácilmente es un conflicto con tus socios. Yeah. Eso sí es más complicado. Por eso digo, anteriormente, para mí, antes de COVID, yo creo que COVID nos ha cambiado todo un poco el chip, pero antes de COVID era la razón principal por cierre. Yeah. Pero todo lo demás se puede resolver de alguna forma. Muy bien. Ya por último sería saber dónde pueden encontrarte los emprendedores, dónde quieres que te encuentren, dónde publicas más o dónde podrían seguirte.
Pues LinkedIn, hoy tengo un problema con Instagram, como te he comentado, Sí. me ha clonado la cuenta, así que ahora mismo no les diría que me busquen en Instagram porque quizás Y si os escribe Tom encuentran... Horsey por Instagram, no respondáis. Bueno, que Tom no sé. Horsey y Tom, porque Vale. mi cuenta es Horsey Tom, porque mi primo cogió Tom Horsey antes que yo. Yo tengo Ah, Tom Horsey en todas las redes sociales, menos Instagram, que no lo utilizaba. vale. En Facebook tiene Tom Horsey, pero en Instagram no. Eh, mm, pero lo más normal es LinkedIn. Tengo un problema con LinkedIn, que es que he llegado a 30.000 contactos, entonces no puedo aceptar fácilmente nuevos contactos. Tengo que echar gente para meter nuevos. Y entonces, pues sí, tenemos muchísimos contactos en común. Normalmente hago eso porque digo, bueno, esto, Ya. o si lo conozco en persona, intento hacerlo, pero que me escriben un mensaje. Y Vale. eso sí que lo voy contestando. Tengo el perfil ese abierto que pueden enviar mensaje por LinkedIn fácil Ah, qué bien. o en nuestra página web, ionic.fund, hay un formulario que pueden rellenar para pedir inversión. Pero sí, yo diría o eso o envíeme un mensaje por LinkedIn. O conecta, Vale. pero envíame un mensaje cuando haces la petición de conexión porque así lo puedo contestar. Genial. Bueno, pues con eso apuntado, esperemos que quien quiera seguirte pueda conseguirlo. Yo soy Raquel Yo soy Tom, y esto te lo cuento. porque lo aprendí emprendiendo. Muchas gracias y a seguir emprendiendo.